Buenos días. Pues esta es la sesión síncrona de Blackboard, la primera que tenemos para la materia de introducción a la investigación. Vamos a ver el tema de aproximaciones cuantitativa y cualitativa. Esta sesión se va a quedar grabada en los contenidos semanales y bueno, es una sesión en la que vamos a hablar sobre el material que ya tuvieron en sus contenidos semanales. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Históricamente ha habido, pues siempre dos principales aproximaciones a la investigación. Una ha sido como la suprema y la que ha dominado la historia y la que ha dominado el mundo, que ha sido la cuantitativa. Y desde hace poco tiempo la cualitativa ha empezado a tomar pues también cierta importancia. Entonces, yo durante mi experiencia de investigación en la maestría, en el doctorado, en todos los laboratorios que he estado, me he enfocado a hacer investigaciones y aprender sobre diferentes técnicas y paradigmas para abordar diferentes problemas de investigación. Los paradigmas son las visiones que tenemos acerca del mundo. Y pues me he dado cuenta que dependiendo de la pregunta de investigación que tengamos, será pues el paradigma que obtenemos, o sea, bueno, dependiendo del paradigma que tengamos, será como el tipo de investigación que generalmente vamos a elegir. Y dependiendo de la pregunta o lo que queramos investigar, pues vamos a tener que utilizar ya sea una aproximación cuantitativa o una aproximación cualitativa. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer en el objetivo es conocer el contexto histórico de la investigación en psicología, entender cuándo se usa la investigación cualitativa, incrementar su capacidad para conceptualizar los productos de la investigación cualitativa y bueno, no vamos a hacer el análisis de un ejemplo real de investigación cualitativa, pero les voy a poder dejar para su análisis de artículo, esto es lo que van a tener que hacer, analizar un ejemplo real de investigación cualitativa con los elementos de esta presentación. Bueno, entonces la siguiente será a hablar de por qué es importante la investigación. ¿Por qué me voy a enfocar primero en la cualitativa? Porque tiene menos tiempo estableciéndose, es un poquito más corta y para que expresarles su importancia. La investigación cuantitativa nos va a llevar toda la siguiente semana y ahí vamos a ver el proceso de investigación paso a paso de la investigación cuantitativa. Ustedes para su entregable final van a elegir si quieren hacer investigación cualitativa o investigación cuantitativa en el proyecto que me quieran entregar. Pero primero que nada, y esto que tiene mucho que ver con su foro, pues tendremos que hablar de por qué es importante la investigación, ¿no? En primer lugar, porque nosotros no podríamos conocer nada sin investigación, o sea, nada de una forma adecuada, digamos, de una forma con un método que nos pudiera hacer llegar a conocer mejor la realidad. Entonces, eso es en primer lugar, o sea, nosotros sin investigación, la investigación está por todas partes, incluso en las sociedades menos desarrolladas como es la nuestra, tenemos ciertos procesos de investigación incluso para tomar, pues para la toma de ciertas decisiones, ¿no? De decisiones muy básicas, por ejemplo, sobre dónde pongo un semáforo. Bueno, pues ahí tuvo que haber un proceso de investigación. Hay sociedades más desarrolladas en donde todas sus actividades las basan en procesos de investigación. Desafortunadamente no es el caso de México, y a lo mejor en el video que les puse el doctor Lascano lo podrán ver, pero incluso aquí, que no somos un país muy dado a la investigación, pues se utiliza para ciertos procesos. Entonces nos permite conocer mejor la realidad y nos ayuda a aplicar en la práctica, pues a tomar ciertas decisiones que estén mejor informadas, ¿no? Beneficio social. Genera teoría, lo cual es muy importante porque tiene el mismo propósito, o sea, generar teoría es como va avanzando el conocimiento de la humanidad. Nosotros no tendríamos curaciones de enfermedades o no sabríamos cómo prevenir ciertas enfermedades, ya sea físicas o mentales, si no tuviéramos teoría o no tuviéramos investigación. Además, a nivel individual, a las personas que nos dedicamos a esto, nos constituye un estímulo para nuestra actividad intelectual creadora.
y esto es muy importante porque desarrolla muchas de nuestras habilidades cognitivas y nos genera curiosidad para seguir apoyando y mejorando las sociedades y contribuyendo con nuestro conocimiento a la mejora de nuestra convivencia y, como dije, sociedades en general. Estimula nuestro pensamiento crítico. Esto es básico para la mejora del mundo, porque muchas veces, pues, no sé, podríamos discutir mucho sobre esto, pero hay ciertas ideas que intentan, pues sí, lavarnos el cerebro, ¿no? Si una persona no está educada o no tiene pensamiento crítico, para poder analizar ciertos argumentos y saber cuándo se contraponen, cuándo una idea está a favor de otra, cuándo una idea está en contra de otra, pues entonces eso nos hace no cuestionar las cosas, ¿no? No cuestionamos lo que está en la sociedad, no cuestionamos las decisiones del gobierno, no cuestionamos las decisiones de nada y hay una imposición sobre nosotros. Entonces es muy importante porque con el pensamiento crítico nosotros evitamos esto y podemos pensar por nosotros mismos e incluso generar nuestras identidades y poder criticar pues las cosas que se nos quieren imponer, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos muy importantes, estimula nuestro pensamiento crítico y nuestra creatividad, y es la aproximación justificada basada en evidencia que nos ayuda a generar conocimiento y a minorar el miedo, ¿no? Muchas veces las religiones pueden hacer esto y cada quien puede tener su religión, pero la religión, o sea, cada quien tiene fe o cree en algo, pero son creencias. En la investigación nosotros tenemos evidencia de métodos muy rígidos en donde hemos ido sacando varias conclusiones. Entonces esto nos ayuda a generar conocimiento. La religión, por ejemplo, que es otro nivel, pues sí, otro paradigma completamente diferente, no genera conocimiento, genera pues ciertas creencias y a lo mejor genera cierto alivio en algunas personas, en otras no. Pero la ciencia y la investigación sí nos están generando conocimiento y nos pueden aminorar el miedo y de lo que genera tener ignorancia, ¿no? Entonces, como que todo esto creo que les puede servir mucho para su foro, ustedes cuestionarse, por eso les puse esas preguntas en el foro, cuestionarse por qué es importante, porque muchas veces no pensamos en ello e incluso muchas veces escuchamos, bueno, yo he escuchado, no sé ustedes, pues que la investigación no sirve para nada o que qué hace alguien en su laboratorio sin hacer nada, pero el fin último de la investigación, y lo quiero dejar muy claro, es ayudar a la sociedad y hacer una mejora social general. Y la mejor manera de hacerlo es investigando qué necesita la sociedad, detectando todo lo que hay problemático y poder nosotros ir haciendo investigaciones para poder ir abordando todos los problemas. Entonces, para su proyecto final, pues ustedes van a escoger un tema que les interesaría abordar, hipotéticamente, porque no les va a dar tiempo de hacer un proyecto largo, pero van a hacer un anteproyecto de algo que les interesaría abordar. Y esto va a tener una justificación y va a ayudar al final para generar una mejora social. Nadie investiga por investigar. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez me platicó una maestra que sus alumnos estaban queriendo hacer una investigación sobre hacia dónde se iban los coches más, si a la derecha o a la izquierda, cuando estaban en el carril del medio. Entonces, ese tipo de cosa no es investigación, ¿no? Porque no está justificado, no tiene una justificación social, no ayuda absolutamente nada, a menos que ellos hubieran justificado que era para aminorar el tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, también depende cómo se va justificando, si va a mejorar a la sociedad o no, y si sí hay una justificación real o no. O sea, como si se van a la izquierda o a la derecha, pero esta persona no trabaja en creación de vías de comunicación o de transporte, pues entonces no tiene chiste, ¿no? Si lo hace un psicólogo, pues nada más para hacer como un experimento de su propia curiosidad, pues esto no sería investigación. Entonces, bueno, esa es la introducción a la investigación y les puse esta diapositiva en donde sale una persona diciendo que ese número es un 6 y una persona diciendo que ese número es un 9. Y entonces se dice, ¿no? Solo porque tú estés en lo correcto no significa que yo no esté en lo correcto. Solamente no estás viendo la vida de mi lado. Y entonces también aquí entra como mucho el punto subjetivo y el punto de que hay que ser empáticos, por supuesto que hay que serlo, y de ver como las diferentes perspectivas de la vida, ¿no? O sea, si yo veo un 6,
es posible que yo esté viendo un 6 y la persona esté viendo un 9, y eso es correcto hasta cierto punto. Por eso les puse la siguiente. Entonces, en la siguiente, no es necesariamente eso, ¿no? O sea, ese número estaba puesto, alguien lo dibujó, y alguien lo dibujó como un 6 o alguien lo dibujó como un 9. Entonces, eso lo tenemos que ver, o sea, tenemos que ver qué fue lo que sucedió, este, tenemos que preguntar a alguien que a lo mejor sí sepa quién lo hizo, y no solo quedarnos como, este es tu punto de vista, este es mi punto de vista. O sea, hay que ver cuál está más justificado, cuál está más basado en evidencia. Entonces, cuando una persona tiene opiniones no informadas sobre algún tema, eso es lo que daña más al mundo, ¿no? Porque no se puede decir nada más que la opinión de alguien es adecuada o la opinión de alguien es inadecuada. Tiene que haber una investigación previa para saber quién está más cercano a la realidad. Y sobre todo cuando ya se va a hacer trabajo científico. Me gustaría saber, o no sé si alguien tuviera alguna visión diferente, pues también que me lo pudiera compartir. Pero aquí es muy importante ver que no podemos ser flojos y decir que todo es subjetivo o que la opinión del otro hay que verla desde su perspectiva. Ese es el primer paso, por supuesto que hay que pensar en ello, ¿no? Y ver cuál es la perspectiva del otro. Pero siempre va a haber una que si nos basamos en la evidencia puede estar mucho más cercana a la realidad o a lo que nosotros queremos conocer, y no podemos estar dando opiniones no informadas. Esto para su maestría, para su vida profesional, y pues también le servirá para su vida personal, ¿no? O sea, hay que hacer investigación y no hay que tener flojera de hacerla, porque una persona no puede estar nada más bien porque quiera estar bien, ¿no? O sea, tiene que haber una justificación y tiene que haber una investigación detrás de ello. Para la siguiente, bueno, aquí les puse la meta de la clase que también les servirá para el foro, y es hablar de nuevo cómo la ciencia contribuye al desarrollo actual de la investigación en el área de la salud. Nos ha permitido establecer teorías, probarlas, desarrollar nuevas teorías. Nos ha permitido ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, nos ha permitido ver cómo el cerebro es el que está encargado de nuestros procesos cognitivos y de nuestros procesos emocionales, ¿no? O sea, esto ahora suena como muy obvio y lo sabemos, pero sin investigación nunca lo hubiéramos sabido. Esa es la importancia de la investigación. Por eso antes decíamos, bueno, me duele el corazón cuando se nos rompía el corazón o cuando cortábamos con nuestra pareja o cuando alguien moría, pero eso no es lo que pasa. Ahora sabemos exactamente cómo es el proceso emocional a nivel cerebral y cómo esto es, o sea, el cerebro es el que está encargado de todas las funciones cognitivas y emocionales. Entonces, ese es un muy buen ejemplo y es aplicado a psicología. No hay algo ahí difuso donde no sabemos dónde están las emociones, o sea, sabemos en dónde están, ahora hasta sabemos mucho más y sabemos más de sus vías de neurotransmisión. Entonces, así importante ha sido la investigación en psicología, y porque tenemos millones de problemas de salud y también, o sea, salud física y salud mental, y esto nos ha ayudado también a mejores formas de diagnóstico, mejores formas de tratamiento, y nos ha podido tener nos ha permitido entablar un proceso de creación constante para poder definir ciertas cosas, saber qué tratamientos son más efectivos, saber cómo podemos ir previniendo ciertos problemas, ¿no? Como les decía, hay muchos tipos como de conocimientos. Y me refiero mucho a la religión porque muchas veces es el debate como religión, ciencia, y aunque es una aproximación a las maneras de ver la vida, pues la ciencia está mucho más basada en evidencia, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al tema creacionismo o evolución, bueno, pues la evolución tiene un estudio sistemático detrás, eh, y pues tiene mucha más evidencia detrás, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos los pasos necesarios de la investigación y cómo está sistematizada, podemos empezar a plantear una investigación, pues entonces podemos empezar a generar teoría, podemos empezar a generar evidencia, y podemos empezar a generar conocimiento, lo cual a mí me apasiona, como les decía en mi video de bienvenida, a mí la verdad me hace muy feliz poder conocer ciertos fenómenos y sobre todo que tienen que ver con la carrera. Entonces, así de importantes de investigación. Y pues así pueden seleccionar evidencias que fundamenten todo su pensamiento
o sea, como sus formas de pensar y que puedan fundamentar sus decisiones de manera informada. Entonces esto, además de para su maestría y su carrera, les digo que es algo que les ayuda para la vida, cómo fundamentar sus decisiones en la vida incluso, ¿no? Cómo pueden ustedes desarrollar y cómo pueden probar sus inquietudes, porque todos tenemos algunas curiosidades y más personas que están estudiando una maestría en psicología tienen algún tema pues que se les parece relevante o que les interesa. Entonces aquí, pues basándonos en la investigación científica, podemos empezar ahí a como abordar nuestras curiosidades. Ahora, cada quien va a tener, pues, se va a poder enfocar en investigación cualitativa o en investigación cuantitativa si es que les interesa la investigación y si no se van a dedicar a eso, pues para conocer las diferencias, porque tienen bastantes diferencias. Entonces, bueno, les voy a hablar de, esperen un segundo, del contexto histórico de la psicología, ¿no? En 1879 Wundt crea el primer laboratorio de psicología y pues ahí se estudió la experiencia inmediata y observable a partir de la observación y de la experimentación. Entonces, él abordaba procesos sensoriales básicos a partir de la introspección, ¿no? La percepción interna de los elementos de la conciencia. Entonces, él fue el que empezó a meter a la psicología dentro de la investigación. Y en el siglo XX, Watson proclamó que la psicología debía de estudiar lo observable. Entonces ya vino el boom del conductismo y el positivismo, que supongo ya vieron en sus licenciaturas. Y pues es como solamente lo observable, no solamente lo medible. Y de aquí empezó la investigación cuantitativa. Entonces, ¿cómo, digamos que para mí, quiénes son quienes más o menos también empezaron con la investigación cualitativa? Las personas que a través de la experiencia o a través de la observación de sus pacientes eran quienes empezaron también a derivar ciertas conclusiones muy, muy importantes. Entonces, Sigmund Freud, pues es un empirista total, ¿no? Porque él, a partir de los estudios de sus casos clínicos, o Piaget, que es el que está en la otra foto, a partir de el estudio también de ver los procesos cognitivos en los niños que él estudiaba, pues pudieron llegar a conclusiones muy, muy importantes que también llevaron a un avance a la humanidad. Entonces, no nada más es lo observable, lo medible en términos cuantitativos, sino también la cualidad de las cosas, ¿no? Y también como ver la experiencia que tiene, por ejemplo, un paciente, o sea, observar a un paciente nos da mucho conocimiento, e incluso Piaget pues derivó sus teorías así, empíricas a partir de la experiencia, y son teorías, son vigentes y que nos han dado mucho conocimiento sobre los procesos cognitivos a lo largo del desarrollo. Entonces, bueno, las dos son muy importantes, pero no se usan las dos al mismo tiempo, entonces por eso yo les puse allí cuándo uso cuál. Y bueno, a ver, déjenme. Ah, le cambio la diapositiva. Entonces, en la siguiente les pongo, no todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. Esta es una cita que se atribuye a Einstein y aquí tenemos que cuestionarnos qué tiene que ver esto con investigación y con metodología. Si ustedes contemplan sus intereses, las preguntas que les surgen, la razón por la que eligieron la carrera, pues a lo mejor a alguien le interesa la clínica, por eso están estudiando la maestría. Si ustedes piensan en el trato que se le da a un paciente de cualquier índole, por ejemplo, o sea, ¿cómo van a tratar ustedes a un paciente? Ustedes podrían contarlo. No tengo muchos asistentes ahorita en la sesión síncrona para que me contestaran, pero si alguien me quiere contestar, o sea, podrían contar ese tipo de experiencia subjetiva, o sea, cómo el trato que le están dando a un paciente, eso se podría contar. Y pues la respuesta, como no los tengo así enfrente, no sé qué contestarían, pero pues la respuesta sería que no, ¿no? Entonces, este supuesto, esta cita nos hace entender el poder de los métodos cualitativos de investigación. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes formas de preguntar las cosas y porque no todo puede ser contado y no únicamente lo contado es lo que cuenta. La experiencia subjetiva de las personas cuenta muchísimo
y esa no se puede contar con números. Entonces, ahí radica la importancia de la metodología cualitativa. Ahora, les puse aquí 2 preguntas de investigación para que viéramos cómo se puede abordar un mismo tema desde 2 perspectivas. La primera, pues el tema es depresión, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la proporción de personas con depresión que toman medicamentos y que reportan mejorías en estado de ánimo? ¿O cuál es la proporción de personas con depresión que acuden a psicoterapia y reportan mejorías en el estado de ánimo? Entonces, si alguien quiere alzar la mano o contestarme, ¿qué tipo de preguntas son estas? ¿Son de enfoque cuantitativo o cualitativo? Más o menos con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien que quiera contestar? Bueno, yo les doy la respuesta. Estas preguntas son de enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la proporción de personas con depresión. O sea, ¿cuál es la proporción? ¿Cuántas personas? Es cuantificable, ¿no? ¿Cuántas personas con depresión van a psicoterapia? Entonces, ese es también como el tip para que puedan distinguir entre metodología cualitativa y cuantitativa. Cuando se pregunta sobre cuántos, números, proporciones, ¿no? Eso es una investigación cuantitativa. Es crucial, es importantísimo. Tenemos que ver cuántas personas que toman medicamentos reportan efectivamente mejorías. ¿Cuántos son? Porque sí es importante ver cuántos están teniendo esa mejoría. Si no está viendo mejorías, entonces este no está haciendo el tratamiento correcto o habría que hacer unas modificaciones en ese fármaco. Entonces, es importantísimo la investigación, este tipo de pregunta cuantitativa es importantísima. Y ahora, ¿cómo sería una pregunta cualitativa del mismo tema? Pues como les pongo en la siguiente slide. ¿Cómo es que el uso de medicamentos o psicoterapia moldea la vida de personas con depresión? ¿O cómo es que la depresión afecta la vida de las personas y sus familias? Crucial, importantísimo. O sea, no nos podemos quedar solo en los números, no solo lo que cuenta, no solo lo que puede ser contado cuenta, sino que aquí lo que importa es lo cualitativo. Entonces, ¿cómo es que el uso de medicamentos, psicoterapia moldea la vida de una persona con depresión? Es importantísimo, porque tenemos que ver cómo le está afectando a nivel personal y cómo está afectando a sus familias. Entonces, aquí, pues las 2 preguntas, bueno, las 4 son 4, pero tanto cualitativa como cuantitativa, pues se tiene que abordar con una metodología distinta, no las podemos contestar de la misma manera. Ok, entonces, ¿qué es la investigación cualitativa? Pues es una estrategia para recolección, organización e interpretación de información textual de manera sistemática. En general, la investigación cualitativa, como les mencioné ya varias veces, pero ya para como puntualizarlo, habla de las experiencias subjetivas de ciertas preferencias, por ejemplo, de ciertos tratamientos, ¿no? Por supuesto que tiene una estrategia, porque muchas veces a la cualitativa se le tacha de que no tiene una metodología o no tiene una estrategia, pero por supuesto que lo tiene. La pregunta de investigación es pensada, se medita, se concibe y se toma muy en cuenta el contexto, ¿no? La parte naturalista de la situación, en dónde estoy, qué personas son, o sea, como que es algo que no nos da resultados para generalizarlo, porque es algo que se estudia en un punto muy particular, con un contexto muy particular, y pues tiene sus limitaciones y sus fortalezas en método, como la investigación cuantitativa. Sí es sistemática, no es algo flojo, no viene de corazonadas, no es que para conocer la experiencia subjetiva de alguien, pues nada más sea como que, ay, yo sentí esto y yo lo reporto, o sea, no, es muy sistemática, tiene métodos de análisis rígidos, sobre todo el análisis de datos de la investigación cuantitativa es muy, muy profundo, muy arduo, muy metódico, muy sistematizado, ¿no? Entonces, está bien definido y no es nada más así como que, ay, bueno, porque a mí se me ocurrió una corazonada, no. Y usa aproximaciones inductivas para generar ideas novedosas que sería difícil obtener a través de métodos cuantitativos. Lo inductivo se refiere a que se va de lo particular a lo general. Entonces, estudia en una comunidad particular cierto fenómeno. Entonces, eso no se va a poder generalizar a otras comunidades, nada más está estudiando una sola comunidad. Entonces, es algo particular que se puede generalizar ahí mismo en esa comunidad,
pero va de lo particular hacia lo general, al revés que la cuantitativa. Déjenme cambiar de slide. Ok, la investigación cualitativa abarca el concepto de intersubjetividad. Esto significa, ¿qué es intersubjetividad? Cómo las personas van construyendo diferentes significados, probablemente para un entendimiento común en percepción, en emoción, en algún sentimiento, para interpretar su mundo. Pero entonces es construir significados a partir de la relación con el otro, a partir de cómo, ahí sí es como el primer dibujito que les puse en donde una persona ve un 6 y una persona ve un 9. Esa es la intersubjetividad, ajá. Pero no nos quedamos hasta ahí, o sea, tenemos que seguir ahondando la experiencia subjetiva para ya poder realmente llegar a una conclusión. Y la investigación cualitativa intenta hacer sentido de los fenómenos sociales y los significados que la gente le brinda. Esto no se puede hacer en investigación cuantitativa, entonces por eso necesitamos investigadores que se vayan hacia lo cualitativo e investigadores que se vayan hacia lo cuantitativo. Digamos que además pues algo muy padre de la investigación cualitativa es que trabajan los investigadores en el mundo real, en el ambiente natural. Los investigadores cuantitativos estamos más en nuestro laboratorio y hacemos cosas allí porque muchas veces pues no se puede llevar como aparatos tan grandes que necesitamos o tecnología a los ambientes naturalísticos. Pero pues sí tiene una situación ahí artificial, ¿no? O se simulan situaciones de la vida real en el laboratorio, en la cuantitativa. Pero en la cualitativa no, en la cualitativa se trabaja en el ambiente, de hecho son estas investigaciones de campo en donde la persona va a hacer observaciones al ambiente de los sujetos de investigación. Ok, déjenme sigo. Los métodos cualitativos pueden generar descripción de comprensión de procesos, mecanismos o contextos. De procesos, por ejemplo, en la implementación de tratamientos, de mecanismos sería, aquí les puse así tal cual los ejemplos, cómo cierta intervención puede alcanzar determinado resultado. De contextos, cómo es el tratamiento para pacientes y familiares en un ambiente particular, ¿no? Entonces ahí hablamos de un contexto, el mecanismo es cómo la intervención podría tener un resultado y procesos, qué tipo de tratamientos vamos a implementar en algún lugar. Después les puse esta foto porque esta es como una foto que a mí me hace ver muy bien cómo es la investigación cualitativa, ¿no? O sea, como que podemos caracterizar una experiencia y describirla y estudiarla con gran profundidad. Entonces, por eso está esta como fotito de perspectiva y pues de profundidad, porque puede llegar a ser muy, muy profunda. Segundo. Ok. Los métodos cualitativos se enfocan principalmente en enfatizar la interpretación y el significado de las experiencias. Los métodos cuantitativos, como les decía, son sobre números, sobre, por ejemplo, procesos cerebrales muy específicos, y pongo este ejemplo porque es a lo que yo me dedico, pero también, perdón, pero los procesos cualitativos, aunque no vean este tipo de cosas, se enfocan en el significado que tiene para ciertas personas ciertas situaciones. Por eso se utilizan métodos como entrevista, porque ahí pues se entrevista a las personas, se les pregunta sobre su interpretación, sobre el significado de las cosas, sobre su visión de algún fenómeno, y lo importante y lo rico es la información que proveen los participantes cuando están siendo entrevistados u observados. La investigación cualitativa acepta que un fenómeno se puede interpretar de diferentes maneras y que todas las interpretaciones son importantes. Aquí sí todas las opiniones son importantes porque no estamos hablando desde el lado del investigador, sino desde el lado del participante de investigación. Entonces, todo lo que vaya reportando sobre el fenómeno que nosotros queremos abordar, pues va a ser algo que se registra, se guarda y no se modifica para nada, o sea, se pone tal cual. Cuando uno hace una entrevista, se reporta exactamente como el participante lo dice y puede tener diversas interpretaciones de muchísimos temas. Entonces, por ejemplo, yo aquí les puse el ejemplo de
de pérdida o separación de la pareja, porque es un tema que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Hay quien se acaba casi muriendo cuando se separa de su pareja y hay quien a lo mejor reporta que no se siente tan dolido, ¿no? Entonces son experiencias subjetivas que cada quien debe reportar. Y esto a nivel cualitativo. A nivel cuantitativo sí podemos observar, por ejemplo, cómo se comporta el cerebro cuando se está experimentando un proceso de pérdida o de separación de la pareja. Y ahí no es una experiencia subjetiva, sino que estamos midiendo pues áreas cerebrales, ya sea con resonador magnético o con electroencefalografía, y podemos ver ante una situación de este estilo cómo se comporta el cerebro. Ya no nos importa tanto la experiencia subjetiva, o en realidad no nos importa nada, sino ver objetivamente cómo se está comportando el cerebro. Pues para que vean la diferencia entre ambas, pero que ambas son importantísimas. Entonces, ahora les puse ya específicamente diferencias puntuales entre cualitativa y cuantitativa. Este slide, yo la verdad creo que apréndansela de memoria para siempre, guárdenla, es algo que vamos a estar usando mucho en la clase. Entonces, la aproximación para la investigación cualitativa es inductiva, como les decía, va de lo particular a lo general. Yo me enfoco en un contexto particular. En la investigación cuantitativa va de lo general a lo particular. Ajá, o sea, como que yo estoy viendo investigaciones a nivel general y después yo traslado eso a la población que yo quiero estudiar. Y finalmente, en la población en la que yo estoy estudiando algo, ese resultado lo voy a poder generalizar a otras poblaciones. No necesariamente se va a quedar únicamente en el contexto en el que yo lo estudié. En cuanto a las metas de la investigación cualitativa, se necesita generar conocimiento profundo y generar hipótesis después de que ya se hizo la investigación. Esto grábenselo muchísimo. Las hipótesis en cualitativa no son hipótesis a priori. No hay hipótesis antes. O sea, primero va uno, observa el contexto, ve lo que está pasando y a partir de varias observaciones se genera una idea, una hipótesis sobre la situación, pero no se va a dar una preconcepción. Yo no puedo ir a observar en un contexto teniendo una preconcepción de cómo va a ser el contexto. Nunca en cualitativa. Y en cuantitativa tengo mi hipótesis. Yo pienso lo que va a pasar antes y después lo pruebo. Tampoco es que se me ocurre de la nada, o sea, lo voy revisando en la literatura y voy viendo cómo han sido las investigaciones previas para yo generar una hipótesis lógica. Ya que genero esa hipótesis, la pongo a prueba. Esta es una diferencia crucial. La hipótesis en cualitativa es después y yo no tengo una preconcepción, y en cuantitativa tengo una preconcepción basada en evidencia de la literatura previa. ¿Ok? Esto super apréndanselo así en rojo. Lo voy a ver si puedo usar mi herramienta Blackboard y de la pluma. Esperen un momento. Así. Entonces, esta slide, así la subrayo muchísimo, apréndansela muy bien. Luego, en el enfoque cualitativo, como ya les había dicho, la observación es en el ambiente natural. Y en el enfoque cuantitativo, la observación es en un ambiente experimental. Estás en tu laboratorio con tu bata, haciendo pruebas de muchas cosas, ¿no? Ya sea de ADN o ya sea como les decía, cómo se mide, comporta el cerebro de una persona, o haciendo incluso cuestionarios también utilizando instrumentos cuantitativos, pero todo es en el laboratorio, no se da a nivel natural. Y en el cualitativo vas tú a la comunidad y tú realizas tu observación o tu entrevista o lo que, ¿no? Lo que, dependiendo tu pregunta de investigación. El muestreo en la investigación cualitativa no tiene que ser tan largo, tan grande, puede ser un muestreo determinado de muy pocos sujetos, incluso hay estudios de un solo caso, porque ahí lo que importa es la experiencia subjetiva. Y los muestreos cuantitativos tienen que ser aleatorizados, esto significa que yo elijo de una población personas al azar, que ya vamos a ir viendo que esto no se cumple 100% porque es muy complicado hacer un muestreo aleatorizado, pero yo no puedo llegar a elegir mis sujetos, o sea, sí tienen que ser los sujetos clave de una población. Si yo voy a estudiar autismo, yo no voy a elegir qué personas con autismo voy a estudiar, yo voy a contactar a las que yo pueda
y de ahí de las que yo contacté, entonces de ahí elijo con cuáles voy, digo, no puedo elegir con cuáles voy a trabajar, aleatoriamente los que llegan son los que yo voy a meter al estudio si estoy estudiando algo cuantitativo, ¿ok? Entonces en cuantitativa muestro aleatorizado y en cualitativa el muestro determinado. En cuantitativa además se necesitan muestras mucho más grandes, poblaciones, números mucho mayores. En cualitativa no. Para cualitativa, la recolección de datos se hace a través de guías de entrevista o de observación, y en cuantitativa, la recolección de datos se hace a través de instrumentos establecidos, que pueden ser encuestas, escalas, instrumentos estandarizados, aparatos tecnológicos. Entonces, aquí también hay una diferencia muy importante. El análisis de datos de la cualitativa es una interpretación iterativa. Esto significa que vas de principio a fin. Entonces, tú vas tu observación y la vuelves a, o sea, como la vuelves a analizar y la vuelves a analizar y la vuelves a analizar. Entonces, esto significa que es algo repetitivo. Tú lo vas analizando repetidamente. Y en cuantitativa, el análisis de datos se hace a través de estadística, de modelos estadísticos que nos permiten ver diferencias entre grupos, diferencias entre proporciones de personas, entre todos los grupos que yo tenga. En la investigación cualitativa, el investigador está absolutamente involucrado e incluso reporta cuál es el impacto que tuvo cuando él se internó en una comunidad. Y en la cuantitativa el investigador es neutral hasta cierto punto porque podría tener cierta influencia que también se podría reportar, pero tendría que ser neutral. O sea, ahí es algo que pues tú eres el investigador, aplicas el instrumento, lo recoges, pones los aparatos, los recoges. O sea, no estás teniendo una inmersión o una participación activa en la investigación. Los observadores cualitativos sí, ellos platican con la gente, de hecho tienen que involucrarse antes para poder estar inmersos en una comunidad. El investigador cuantitativo no tiene que tener una relación así como tal y tiene una posición neutral. Eh, los productos de la investigación cualitativa son temas recurrentes y la generación de hipótesis. Como les decía en la cualitativa, la hipótesis es el resultado de la investigación. Entonces ahí hay temas recurrentes, se generan hipótesis a posteriori y la hipótesis misma ya es un resultado. En cuantitativa no, la hipótesis es la hipótesis y necesitamos un resultado que a partir de esa hipótesis, o sea, para probar si fue cierta o no. Y tenemos también guías. A veces lo que se hace es, por ejemplo, una entrevista a profundidad y de ahí ya nos surge la guía para hacer una encuesta para investigación cuantitativa y poder generalizar ya esos resultados creando un instrumento cuantitativo. No siempre es el previo, la investigación cualitativa, algo cuantitativo, a veces es el producto final, pero pueden estar mezcladas y poder ayudar más al conocimiento juntas. Ese es el punto a lo que quiero llegar para concluir en esta clase, que las dos son muy importantes y que se pueden ayudar una a la otra. Se generan taxonomías o clasificaciones de cosas y se generan modelos conceptuales o teorías, también a través de la investigación cualitativa. Aquí les puse este artículo, esto es absolutamente voluntario si lo quieren buscar, es un artículo de investigación cualitativa, por si quieren irlo revisando, pero también el entregable 1 va a tratar de eso, ustedes van a hacer un análisis con el tema que les puse para esta misma semana, o sea, se van a basar en ese tema, que fue cómo se plantea el problema en investigación cualitativa, y van a analizar cada uno de los elementos del artículo que está en los contenidos semanales, para que ustedes ahí lo revisen en los contenidos semanales de la siguiente, para que ustedes puedan revisar ahí el artículo y llevar a cabo su entregable 1. Entonces, también si quieren pueden revisar o pueden revisar cuantos ustedes quieran y hacer el análisis. Entonces, por eso les puse este ejemplo, pero en realidad en el que van a trabajar es en el de los contenidos semanales para hacer su entregable. Entonces, se tienen que basar en esta presentación y en la siguiente presentación de esta semana, de la semana 1, para generar ese entregable. Y bueno, también, ¿cuáles son los temas o conceptos para poder unificar en investigación cualitativa?
que se identifican o caracterizan ciertos elementos. O sea, una vez que ya se tienen los resultados de la investigación, lo que se obtiene o lo que se puede observar, por ejemplo, yo voy a observar un grupo de universitarios en sus horas libres, ¿no? Entonces yo ahí voy revisando qué patrones o comportamientos hay, los voy anotando, ese es mi resultado. ¿Cómo son las interacciones grupales? Si los hombres se van a jugar futbolito y las mujeres están tomando fotografías, o si juegan todos juntos, o si las mujeres fuman más que los hombres, o si los hombres fuman más que las mujeres. O sea, este tipo de cosas es lo que se va generando y lo que se va notando, sin tener una hipótesis, porque a lo mejor no va a haber una interacción grupal, por ejemplo. Pero esto es ya una vez que ya se hizo la observación, a ver las relaciones o las interacciones. También ver las percepciones individuales. O sea, se pueden hacer preguntas, como les decía, en las entrevistas, y se puede ayudar a desarrollar hipótesis para ya después poner a prueba a lo mejor en investigación cuantitativa. Se identifican también factores salientes o cosas que a lo mejor no se esperaban y brincan, ¿no? O sea, como que es algo fuera de lo común dentro de una observación, y pues se pueden ir informando predicciones acerca de las relaciones. Entonces, como conclusión, los métodos cualitativos pueden proveer contribuciones únicas a la investigación clínica y a la psicología, únicas que no pueden proveer los métodos cuantitativos. Y hay procedimientos rigurosos y ampliamente aceptados para hacer análisis de datos, para recolectar la muestra, para hacer el diseño del estudio y para hacer sobre todo el análisis de datos. Y cada pregunta de investigación debe de tener su traje a la medida y sin recetas. En la cuantitativa muchas veces tenemos una receta y ya sabemos cómo vamos a hacer las cosas. Y eso es lo que van a ver en la siguiente semana. Como ya hay una metodología muy clara y muy específica. Aquí no, aquí depende de la población que se estudie, del sujeto que se esté estudiando, tiene que tener su investigación hecha para esa población, ¿no? Entonces tiene que ir primero observando y después ya se va haciendo pues el planteamiento del problema, que es la siguiente presentación de los contenidos de esta semana. Entonces, esta semana vimos investigación cualitativa y la siguiente semana vamos a ver muy ampliamente investigación cuantitativa. Va a ser una presentación larga que les pido que tomen mucho en cuenta porque es la que tienen que utilizar para su entregable final. Y nos vamos a enfocar mucho en eso, en cuáles son los pasos a seguir de la investigación cuantitativa, o sea, los pasos a seguir en un proceso de investigación cuantitativa. Bueno, espero que esta sesión se quedará registrada. No hubo muchos participantes síncronos, pero se va a quedar registrada en los contenidos semanales para que la puedan revisar, y pues sigo a sus órdenes para cualquier cosa. De nuevo les repito, por favor, estudien muy arduamente y profundamente los contenidos de esta semana y los de la siguiente semana, porque además esta es la acumulación de contenidos que van a venir en el examen, y este es para su entregable 1 y los contenidos de la siguiente semana son para su entregable 2. Entonces, pues revísenlo y cualquier duda estoy a sus órdenes. Espero que este video les haya aclarado ciertas cosas o les haya ampliado, además bueno, de lo que ya habían leído en la presentación, pues les haya podido aclarar algunas cosas. Entonces se queda grabado, fue un gusto y nos seguimos en contacto. Que tengan un bonito sábado. Hasta luego.